¿Qué tal amigos del canal Disfrutando del Bonsai? Bienvenidos sean todos ustedes y bienvenidos todos aquellos que están viendo por primera vez este canal. En el día de hoy vamos a ver lo que es una manera alternativa de preparar un abono orgánico que muchas veces es necesario y más en temporadas de finales de invierno, principios de primavera, que es cuando hay que abonar en mayor cantidad todas nuestras plantas, bonsáis, en fin. Entonces yo quiero compartir con ustedes una manera en la que yo vengo realizando el abonado de todas mis plantas. Como pueden ver, son demasiadas. Y me ha salido a mí un poquito más eficiente y redituable por la cantidad de ejemplares que yo tengo aquí trabajando. Esto no quiere decir que sea este tipo de abono sea mejor que todos los demás que hay en el mercado. Digo, hay abonos mucho mejores y por lo mismo, obviamente de mejor calidad y así también en costo. Pero siempre es bueno tener alternativas para aquellos que tenemos más de un ejemplar en nuestra casa o como en el caso mío que tenemos demasiados arbolitos que mantener o por qué cuidar para más adelante poderlos realizar en bonsai, así como algunos ya preformados. Entonces, bueno, yo les quiero compartir la manera en cómo yo vengo realizando este tipo de abono que me ha funcionado a mí bastante bien. Como pueden ver, todas las plantas están con un color intenso, mucho follaje. En algunos casos, bueno, hasta con cambio de color, como en el caso de este arce tridente o como en el caso de este liquidámbar. Ajá. Un liquidámbar estiraciflua, así como otros más. Entonces, quédense conmigo y en un momento más continuamos. Muy bien amigos del canal, sí, como les comentaba hace un momento, muchas veces nosotros nos presentamos ante la situación de cómo abonar todos nuestros ejemplares y obviamente recurrimos a los abonos comerciales como los que encontramos en cualquier tienda o supermercado o cualquier tienda de jardinería, que la mayoría son abonos inorgánicos, ajá, son químicos y que muchas veces nos preocupa que al utilizar este tipo de abono inorgánico, lo que provoca en nuestras plantas es que si nos pasamos un poquito de la cuenta, terminamos dañando nuestro árbol, si no es que hasta secándolo. Entonces es por eso que luego muchas veces recurrimos a lo que viene siendo el abono orgánico. El abono orgánico, pues como lo dice su nombre, es un material a base de componentes naturales que si nos llegáramos nosotros a pasar un poco en la medida, bueno, no le afecta en lo absoluto a la planta, ya que no son concentraciones como en el caso de los fertilizantes inorgánicos, que son a base de químicos, que estos si no se ponen en la concentración o en la cantidad exacta, podemos incluso hasta matar el ejemplar, lo podemos quemar. Ajá. Entonces, es por ello que en el caso mío, bueno, yo he venido recurriendo a este método de elaborar propiamente los abonos orgánicos para todos los ejemplares que les acabo de mostrar hace un momento, porque son demasiados. Entonces a mí en cuestión de costo, pues sí me saldría muy caro el estar comprando en tienda abono orgánico para bonsai. Si fueran 2, 3 ejemplares, máximo 10 ejemplares, quizá no habría tanto el problema. Aquí la cuestión es que tengo alrededor de 300 ejemplares, si no es que a lo mejor un poquito más, entonces la cuenta me subiría exageradamente. Por esa razón es que yo recurro a elaborar este tipo de abono, una buena alternativa, me ha funcionado bastante bien y esto, bueno, pues lo quería yo compartir con todos ustedes y con aquellos que ya sea porque en el lugar donde radican es muy complicado conseguir el abono orgánico ya preparado para bonsáis,
o para cualquier otro tipo de planta, y muchas veces el pedirlo por correo a veces termina saliéndoles todavía más caro de lo que vale el mismo producto. Entonces, si tienen ustedes a su alcance manera de conseguir los siguientes productos que les voy a comentar a continuación, pues sería ya una manera alterna para ustedes, más fácil de poderlos elaborar, y el excedente de los abonos que ustedes elaboren, pues bien los pueden guardar en un recipiente, ya sea de plástico o de cartón, en un lugar con humedad ambiental, que no haya exceso de humedad, para que no se empiecen a descomponer rápidamente, y estos pues les duran bastante tiempo. Hay abonos que pues, me han durado alrededor de un poco más de medio año, algunos hasta casi un año, dependiendo la cantidad que yo elabore, pero así ya me despreocupo de estar haciendo a cada rato este tipo de abono para todos mis ejemplares, y únicamente lo que voy haciendo es ir tomando del recipiente los que vaya yo necesitando, y cuando ya llego al término del uso de todos ellos es cuando nuevamente vuelvo a elaborar este tipo de producto, que normalmente yo lo hago una vez al año. Es raro que lo haga 2 veces al año, precisamente para no estarlo haciendo continuamente, ya que pues el proceso quizás será un poquito eh, fastidioso para algunos. Para los que nos gusta todo este hobby, pues ya lo vemos como parte de todo el proceso del cuidado y mantenimiento de las plantas. Entonces, para aquellos que no quieran estarlo haciendo continuamente, bueno, muy bien pueden hacer más cantidad de la deseada, y el excedente lo dejan formado en este tipo de composición de piezas, y ya a futuro nada más las van tomando para ir abonando sus ejemplares cada 2, 3 meses o cada 4 meses según lo vayan requiriendo. Bueno, yo lo que le quería comentar es que, bueno, los componentes que yo vengo utilizando, uno es a base de pellet, que es el pellet orgánico, que viene siendo esta presentación. Ajá. Esto, bueno, este sí ya se logra conseguir por costal de entre 25 y 40 kilos, incluso creo que hay hasta de menor presentación. Este tipo de abono, bueno, por lo que he leído en el producto, también viene compuesto con algas marinas, algún tipo de, bueno, varios tipos de bacterias benéficas o de hongos benéficos, que al momento del proceso de la descomposición, bueno, estos van a empezar a actuar en el suelo y le van a aportar en mejor cantidad los nutrientes a todas nuestras plantas. Ajá. Entonces, bueno, yo lo que vengo utilizando es lo que viene siendo el abono orgánico, que más o menos tiene una concentración, de NPK de 4, 5, 4, es decir, 4 de nitrógeno, 5 de fósforo y 4 de potasio. También lo que utilizo es la harina de hueso, aquí la podemos ver. Está al revés la etiqueta. Ya, como ven, ya tiene algo de tiempo mi envoltura. Bueno, aquí está, harina de hueso, y aquí viene la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio: 4.5, 9 y 2. Ajá. Y en este caso lo que es la harina de pescado, con una concentración de 9.5 de fósforo, perdón, 9.5 de nitrógeno, 4 de fosfato y 0.5 de potasio. Es decir, aquí tiene muy poquito potasio, pero lo que nos interesa en este momento es el nitrógeno. Entonces, bueno, estos son los ingredientes que yo vengo utilizando. Ustedes mismos los pueden ir enriqueciendo conforme las necesidades de su planta. Si quisieran ustedes seguir aumentando la cantidad de nitrógeno, bueno, sería únicamente meterse en internet, buscar qué
elementos, pueden aportar, orgánicamente hablando, claro, pueden aportar más cantidad de nitrógeno y eso, bueno, lo pueden sumar a la mezcla. Únicamente es hacer la cuenta de cada uno de ellos y de esta manera ustedes puedan ir viendo qué abono es el que van a terminar elaborando al final. Ahorita les voy a explicar de qué manera se hace eso. Aquí les voy a mostrar una pequeña tabla. Aquí espero se pueda apreciar bien. Ajá. Bueno, aquí tengo dos escenarios. Ajá. Uno con un NPK final viene siendo de 4, 4.6 y 3.6. Y el otro escenario viene siendo con un resultado de 6.1, 5.1 y 2.4. ¿Cómo tenemos esto? Bueno, aquí tenemos una lista de las cantidades de cada uno de los productos que les acabo de mencionar. En el caso de los pellets, yo ya tenía anteriormente un costal igual con pellet de abono orgánico, pero su concentración de NPK estaba un poquito bajo. Es decir, que de nitrógeno tenía 2.1, de fósforo tenía 3 y de potasio tenía 4.9%. Todo esto es en porcentajes. Entonces, hoy en día, apenas hace 2 días, solicité otro costal de ello y me di cuenta que bueno, el NPK venía un poquito más alto, que es de 4 en nitrógeno, 5 en fosfato y 4 en potasio. Como pueden ver en ambos casos, es el mismo producto pero con diferente concentración. Entonces yo lo que voy a hacer en este momento, voy a hacer dos preparados diferentes. En uno estoy virtiendo lo que viene siendo el pellet con una concentración de 2.1. Estoy poniendo 3 porciones, como pueden ver, cada línea es una porción. Ajá. Una porción vendría siendo esta. Este recipiente es el que yo estoy tomando como unidad de medida, o en este caso como porción. Aquí sí cabe aclarar y hacer un poquito más de énfasis que lo que ustedes vayan a preparar, utilicen el mismo recipiente para cada uno de los ingredientes, que sea el mismo recipiente. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo varío el tamaño o el volumen del recipiente de un ingrediente a otro, entonces no vamos a cuantificar realmente los porcentajes que nosotros queremos obtener al final. Es por eso que tenemos que utilizar la misma unidad de medida. Yo utilizo este recipiente para todos los ingredientes. Para el caso del pellet, yo le estoy poniendo 3 cantidades de esta porción. Ajá. 3 cantidades de esta porción. 3 cantidades de la porción del pellet que me acaba de llegar, que es de mayor concentración, que aquí lo podemos ver, que es concentración de 4 de nitrógeno, 5 de fosfato y 4 de potasio, comparación del anterior. Esto para compensar un poquito. Y en lo último de la tabla, de 4.5 viene siendo la concentración de nitrógeno de la harina de hueso, que viene siendo nada más una porción. Entonces aquí pueden ver que estamos utilizando solamente una porción de harina de pescado y una porción de harina de hueso y una porción de harina de pescado. Ajá. Esto es para la mezcla que ya una noche anterior tuve que preparar, que es la que tenemos aquí a un costado. Es toda esta. Esa la preparé con esta mezcla. ¿Cómo podemos nosotros determinar al final qué concentración de NPK vamos a obtener? Ajá. Como pueden ver en la parte derecha de este escenario, tengo un numeral del 1 al 8. Cada numeral viene siendo un renglón y cada renglón viene proporcionándome nada más una porción, ajá, de cada uno de los ingredientes.
En este caso los 3 primeros renglones vienen siendo el equivalente a las 3 porciones del pellet viejo que yo ya tenía, más 3 porciones del pellet nuevo, que es el que apenas me llegó antier, que es de 4, una porción de harina de hueso y una porción de harina de pescado. Entonces, ya una vez que yo vertí las 8 porciones en ese recipiente, hago la sumatoria de los porcentajes de cada uno de los elementos, nitrógeno, fósforo y potasio. Hago la sumatoria de las 8 porciones y el resultado, como bien puede verse aquí, lo voy a dividir entre el número total de porciones. Es decir, si en este caso yo utilicé 8 porciones, entonces el resultado, que es la sumatoria de cada uno de ellos, por ejemplo, para nitrógeno, que tengo de 32.4, lo divido entre las 8 porciones y me va a dar el NPK final, que viene siendo de 4 NPK. En el caso del fósforo, que fueron la sumatoria de 37, lo divido entre las 8 porciones y me va a dar 4.6. Y en el caso del potasio, bien siendo 29.2 la sumatoria de todas ellas, lo divido entre 8 y el resultado final es de 3.6 de potasio. Ajá. Entonces, esta mezcla que ustedes ven del lado izquierdo es la que les mostré ahorita, que tengo ya aquí preparado. Una vez que se realiza la mezcla es conveniente, bueno, todos los ingredientes así secos, es bueno mezclarlos un poquito para que más que nada las harinas puedan mezclarse un poquito entre los pellets. Ya después se le empieza a vertir agua a la mezcla. Si va a ser suficiente agua. Yo les sugiero que, por ejemplo, si el recipiente llega, digamos, hasta el tope de pellet, un decir, bueno, el agua entonces quede por encima, como 2 dedos por encima del pellet. ¿Por qué? Porque al transcurso de la noche, ustedes lo dejan toda la noche actuando, el agua va permeando, va siendo absorbida por todos los pellets y la demás mezcla que ustedes le pusieron, y al día siguiente se van a dar cuenta que ya casi no van a tener nada de agua. Entonces hay que volver a echar otro poquito de agua a modo de tener así la mezcla. Sin mucha agua, para que también sea para ustedes más fácil después de elaborar los abonos, ni tampoco que quede tan seco, para que no se pegue tanto el material, y queda más o menos en esta consistencia, como pasta. Ya de ahí, ya ustedes, con ayuda de alguna cuchara o algún recipiente, o incluso hay quienes lo hacen hasta con las manos, empiezan a hacer ya ustedes la forma de sus abonos, de sus pequeños abonos, y ya ustedes ven qué tamaño le dan a ese abono. El escenario que tengo del lado derecho es el que voy a preparar ahorita en este momento aquí, para que ustedes puedan verlo un poquito mejor, el modo de preparar, y pueda aclararles cualquier duda. Aquí nada más lo único que quiero hacer es énfasis en lo siguiente. Este NPK lo voy a hacer un poquito más alto que el del lado izquierdo. Y para ello, bueno, yo tengo que ir jugando con las cantidades de cada uno de los ingredientes en base a sus concentraciones de los 3 elementos. Entonces, según la cantidad de NPK que quiera yo al final, es lo que yo tengo que ver. Entonces, ¿qué ingredientes son los que me aportan más de cada uno de los elementos, más porcentaje? Y qué cantidad de porciones es la que tengo que poner de cada uno de ellos, para poder tener al final una concentración más alta. O si la quisiera más baja, pues igual tengo que jugar con los elementos que me aporten menos elementos, para que a la sumatoria y al dividirlos entre el total, pues entonces disminuya la cantidad de nutrientes. Pero en este caso yo quiero aumentarla. Entonces, como pueden ver, en el caso del escenario del lado derecho,
yo estoy poniendo únicamente 4 porciones de pellet, pero con concentración de 4, mientras que del lado izquierdo puse con concentración de 2, 3 porciones y 3 porciones con concentración de 4. Que obviamente esto al sumar pues me va a reducir, porque como tengo menor cantidad en la parte de arriba, entonces al sumarlos y sacarle un promedio, pues me va a disminuir la cantidad de concentración de nitrógeno. Si esta cantidad fuera más alta, entonces aumentaría la cantidad de nitrógeno, que es lo que estamos haciendo del lado derecho. Entonces aquí nada más estoy poniendo 4 porciones de pellet, una porción de harina de hueso y 3 porciones de harina de pescado. A comparación de la tabla del lado izquierdo, nada más tengo una porción de harina de pescado. Es decir, le estoy metiendo 2 porciones más con una concentración más elevada de nitrógeno, para que al final en la sumatoria y dividirlo entre las 8 porciones igual me dé una cantidad más elevada de nitrógeno. Lo mismo me va a arrojar un poco más de fosfato, y en donde a lo mejor ahí vamos a tener un poquito menos en cantidad va a ser el de potasio. Pero bueno, ya con ayuda de algún otro tipo de ingredientes donde nada más nos aporten más potasio, bueno, podemos ir enriqueciendo la mezcla, o bien esos ya se les pueden agregar de otra manera a nuestras plantas. Entonces, espero no les haya quedado alguna duda al respecto, en cuestión de cómo nosotros poder obtener abonos con un porcentaje aceptable. Digo, hay abonos que son hasta de 10 de porcentaje de nitrógeno, entonces ahí habría que indagar qué ingredientes podemos encontrar en el mercado que nos aporten gran cantidad de nitrógeno, o de fósforo, o de potasio, según lo que queramos nosotros enriquecer, y sobre eso empezar a trabajar. Ahora, las harinas que yo estoy trabajando, algo que se me estaba pasando comentar, es que las estoy utilizando en el grado de agropecuario, o en este caso para la agricultura. ¿Por qué? Porque hay harinas de consumo humano. Entonces no sé, ahí en base a la tabla nutricional, pues ahí vienen otro tipo de elementos que no son los que nosotros estamos buscando para nuestras plantas. Entonces, todos los ingredientes que ustedes busquen en cuestión de harinas, nada más búsquenlos que sean en el grado para la agricultura, y van a encontrar una gran variedad de ellos. Incluso la harina de sangre, he visto que la harina de sangre tiene 13% de nitrógeno. Lamentablemente fósforo y potasio pues no tiene. Entonces, si yo metiera aquí la harina de pescado, me va a enriquecer mucho el nitrógeno, pero me va a bajar un poco más en la tabla de porcentaje del fosfato y del potasio, porque como no tiene ninguna de ellas, y sin embargo se tiene que contar esa porción también, entonces mientras más porciones sean, pues puede ser que o aumente o disminuya más la cantidad al final de la concentración de cada uno de los elementos. Entonces no se puede omitir ninguna de las porciones, o nada más sumar el elemento que nos conviene, y si las otras dos columnas están en cero, no las podemos omitir. A fuerza hay que contar todas las porciones que nosotros utilicemos, porque a final de cuentas pues se están virtiendo en la mezcla, y pues también influyen de manera cuantitativa, ajá, porque pues es materia y a final de cuentas estamos diluyendo más la mezcla. Entonces a fuerza tenemos que contemplar todas las porciones que utilicemos. Por eso antes de hacer el preparado hay que hacer una tabla e ir sumando cada uno de los ingredientes, y de ahí vamos viendo cuántas porciones poner de cada uno de ellos, y vamos viendo los resultados finales. Y ahí ustedes van jugando qué ponen más, qué ponen menos, y llegar a la cantidad de NPKs que ustedes quieran obtener en ese momento. Bueno, entonces para ya acelerar un poquito este proceso, voy a poner en cámara rápida la preparación de este segundo contenedor, que es con la tabla que tenemos
del lado derecho. Ese es el resultado que queremos obtener. Y yo lo que hago ya después, una vez que obtengo ese tipo de mezclas, elaboro ya los abonos, los voy haciendo manualmente y los pongo a secar. Los pongo a secar en un lapso de 1 o 2 días, dependiendo qué tanto calor haya en ese momento. Ahorita estamos nosotros aquí en el país, en México, en la zona centro, en la Ciudad de México. Ahorita el invierno, pues los fríos no se sienten ya mucho, pero sin embargo está haciendo un calor endiablado, un sol demasiado fuerte, muy quemante. Entonces ahorita por eso quiero aprovechar en hacer estos abonos para que rápido sequen en un lapso de un día, máximo 2, y ya poderlos utilizar en todos mis ejemplares. Y bueno amigos, esto queda ya después de echarle suficiente agua. Como vieron, en cuanto le echaba uno agua, luego absorbía la harina y el pellet. Entonces sí se le tuvo que echar bastante. Ahorita se deja el agua por encima del pellet, como les había comentado, pero en un rato más toda esta cantidad de agua ya después ya va a desaparecer, porque va a terminar de absorber todo el material, la humedad que hay aquí. Entonces es necesario después, más adelante, echarle otro poco más de agua para obtener este tipo de consistencia. Ajá. Si se va secando la mezcla, bueno, pues únicamente vertirle un poquito más de agua conforme lo vayamos preparando. Bueno, esto sería todo por la parte del preparado del abono orgánico casero. Y ahorita nada más les voy a poner una muestra de cómo, una manera fácil de poderlos ir formando los abonos, y de ahí seguir trabajando con todo lo demás de la mezcla. Yo les recomiendo igual el recipiente que vayan a utilizar, siempre estarlos mojando. Entonces tengan a la mano un recipiente con agua en donde vayan a estar periódicamente metiendo las piezas a remojar para que más fácilmente puedan desprenderse la mezcla y no se les quede pegada en el mismo. Bueno, ya una vez que están remojadas las piezas que voy a utilizar, únicamente agarro la porción que yo voy a necesitar para darle forma a mi abono, para también no hacer piezas muy grandes que después no quepan en algunas macetas pequeñas que yo tengo, pero también hacerlas pequeñas para que me salgan más piezas a utilizar el resto del año. Y de esa manera ya queda. Ya ya nada más lo pongo, permítanme, en este tipo de recipiente. Y ahí a secar.
Y así voy a llenar todo esto. Como ven, aquí hay muestras de las anteriores elaboraciones de abono. Prácticamente me caben 4 por línea. Estamos hablando que me están saliendo alrededor de unas 300 piezas para la cantidad que yo estoy trabajando, que es la misma cantidad de porción que les mostré en la tabla. Pero ya ustedes partirán de ahí para saber qué cantidad es la que realmente desean hacer, o si nada más con esa porción única que yo les puse y ya tienen alrededor de 300 piezas para trabajar durante todo el año, y ya más adelante estar renovando conforme se les vaya acabando. Pues bueno, eso sería todo ahorita por el momento. Voy a trabajar en ello y ya más adelante les mostraré el resultado final de cuántas piezas aproximadamente salieron de esta elaboración. Y bueno amigos, después de un arduo día de trabajo, aproximadamente unas 4 o 5 horas, hemos terminado por lo menos lo proporcional a un solo contenedor. Todavía nos falta el otro que les mostré en este video, que lo íbamos preparando. Ese yo espero el día de mañana igual empezar a formar los abonos. Pero bueno, aquí están los del día anterior que realicé, y se lograron aproximadamente 350 piezas, y todavía nos falta este otro, que yo espero ya el día de mañana estarlo igual preparando. Y bueno amigos, pues eso ya sería todo. Ya nada más lo último que me resta comentarles es que bueno, la función que de alguna manera tienen estos orificios en los abonos, pues muchas veces le dan un segundo uso, que una es para poder sujetar el abono al sustrato a través de un clavo o de un alambre. Lo atoran en el sustrato y de esa manera ya no se les cae del mismo. Pero la función principal es porque al entrar el agua por la parte del medio del abono, esto ayuda a que al humedecerse empiece a realizar su función de fermentación, descomposición, y de esa manera se vayan degradando más rápido los nutrientes y se vayan yendo hacia el sustrato, ya que de lo contrario, si está cerrado el abono, únicamente se va a humedecer la parte externa, pero la humedad no va a ser capaz de llegar al centro del mismo abono. Entonces es por eso que se les hace esta perforación, para que también por la parte de en medio entre la humedad y de esa manera humedecer tanto por fuera como por dentro del abono y tener mejores resultados en cuestión de liberación de nutrientes. Bueno, ahora sí, pues eso ya sería todo por este video. Espero les haya servido de mucho y esperemos les ayude en un futuro, pues para aquellos que quieran realizar sus abonos de manera alterna, y de esa manera pues los puedan ir llevando en conjunto con los abonos que ya se venden comercialmente. Puedan poner uno y uno de cada uno de ellos y tener todavía mejores resultados. Algo más que quería comentarles era que bueno, ustedes están viendo que ahorita por el momento yo estoy haciendo bastante volumen, puesto que tengo demasiadas plantas. Todo esto, bueno, apenas es la mitad de lo que estoy generando de abonos. Todavía me falta la otra parte que les mostré. Pero para el caso de ustedes que quisieran hacer en menos cantidad, no hay ningún problema. O sea, utilicen las mismas 8 porciones, pero en lugar de utilizar un recipiente como el que yo utilicé de recipiente de medida unitaria, utilicen algo más pequeño, como un vaso, por ejemplo. Un vaso que tiene menos volumen, pero que sea el mismo vaso que utilicen
para todos los ingredientes que les mencioné hace un momento. No varíen la cantidad del vaso entre un ingrediente y otro, es decir, no utilicen recipientes de diferente medida, porque si no, entonces no va a ser la cuenta al final, no va a ser la esperada en cuestión de los nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces únicamente reduzcan en un solo contenedor, reduzcan el volumen, pero ese mismo contenedor utilícenlo para todos los ingredientes. No utilicen de diferentes tamaños, porque si no, no va a salir la proporción esperada en cuestión de nutrientes. Eso era lo único que les quería yo comentar, ya que bueno, yo creo que muchos de ustedes, al ver la cantidad de abono que salió, pues se han de haber espantado al ver tal magnitud de ella, ¿no? Entonces nada más es utilizar un recipiente más pequeño, y en cuestión de las porciones, como les comentaba en un inicio, únicamente bueno, hagan la sumatoria según el NPK que quieran llegar al final. Nada más con eso. Bueno, pues eso ya sería todo por este video. Esperemos les haya gustado. Si es así, por favor denle like. Si desean suscribirse, son todos bienvenidos. Y bueno, pues nos vemos sin más en el siguiente video. Y gracias por estar aquí en su canal disfrutando del bonsai. Hasta luego.